Hoy llega a las librerías de nuestro país la reedición de El Caso García, un libro que recopila las acusaciones que pesan sobre el exmandatario. Allí están viendo la tapa. Su autor es el exdiputado y exministro de Defensa y primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, a quien recibimos hoy en estudios. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, encantado. Por hacerse este tiempo, porque ha estado en Uruguay hace unos días, pero no ha parado. Y el libro fue escrito en 1994, luego que ahí el Parlamento peruano investigara a García por enriquecimiento ilícito, y tú ahí integrabas como diputado la comisión investigadora. El libro obviamente lo tienen a partir de hoy las librerías, decíamos, esta reedición, para entrar en detalle. Pero a grandes rasgos, ¿cómo podemos definir a Alan García? Bueno, como un político que tuvo la oportunidad de hacer el bien en 2 ocasiones y que lamentablemente sus 2 gobiernos están manchados de corrupción. Y eso realmente es penoso y vergonzoso. Pero, por ejemplo, en la primera presidencia, y yo se lo comentaba ayer en la radio, parecía que era el líder de los países no alineados, no el pago de la deuda externa, romper con el Fondo Monetario. Estamos hablando de la década del 80, fines de la década del 80, principios de los 90. Es decir, encabezaba un movimiento con un discurso muy radical, ¿no? Y eso fue apoyado inclusive por muchos países del continente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desdibujó tanto? Bueno, esa política económica llevó a la quiebra del Estado peruano, a una hiperinflación acumulada de 2.300.000% de inflación, y encima con acusaciones serias de violación de derechos humanos, que, como cuento en el libro, no se pudo investigar en base a los acuerdos políticos que tenía. Y además, ¿qué tipo de violaciones a los derechos humanos? Matanzas en los penales contra personas rendidas y que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Ese es un tema que hasta ahora sigue dando vueltas en el debate judicial peruano. Y de otro lado, los casos de corrupción que se denunciaron con el descubrimiento de sobornos pagados precisamente cuando él decidió depositar nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá, y una acusación muy seria de un pago de un soborno que formuló un ejecutivo italiano, Sergio Siragusa, ante el fiscal italiano Vittorio Parayo, de haberle pagado más de $1 millón, 200.000 en efectivo y 800.000, más de 800.000, que fueron luego descubiertos en un banco en Gran Caimán por un juez de ese país, claro, Derek Scofield. Después la gente le renovó el crédito y lo eligió de nuevo, entonces sí, bueno, tan malo no debe haber sido, que fue entre el 85 y 90 y luego entre 2006 y 2011. Con el golpe de Estado, él se acogió a un asilo que le concedió el gobierno de Colombia, pasó el tiempo y sus delitos prescribieron. Y él ahí se fue a vivir a Francia. Se fue a vivir a Francia, se compró un departamento en París cuando había declarado bajo juramento ante el Congreso que no tenía ahorros. Y luego viene la historia de la caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Él obtiene una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta recomendación, el presidente de transición, Paniagua, la envía a la Corte Suprema, y la Corte Suprema declara prescritos sus delitos, y en ese contexto se reincorpora a la actividad política en el Perú. Y es reelegido. Es reelegido, y en esta segunda oportunidad, cuando la mayoría de los peruanos creía que iba a reivindicarse como gobernante, no solo en el aspecto político, sino también ético, el escándalo de Lavajato muestra que nuevamente en el mismo proyecto del tren eléctrico se descubrieron pagos de sobornos por $24 millones que han sido depositados en el Banco de Andorra. Esto no es producto... Bien. Ahí sí hay gente que está presa de su gobierno. Exacto, funcionarios de confianza nombrados por él, entre ellos el viceministro de Transportes, Jorge Cuba, que ha tratado de acogerse a la colaboración eficaz, que es un mecanismo similar al de la delación premiada que existe en el Brasil, pero que la justicia peruana inexplicablemente no aceptó. Y ocurre que ahora, cuando concurre al Perú Alan García a dar su testimonio... Qué raro que haya concurrido, ¿no?
Bueno, estaba convencido que no iba a pasar nada, porque recordemos que allí fue cuando se le prohíbe la salida del país por 18 meses y es donde va de madrugada a la Embajada de Uruguay a pedir el asilo. Bueno, y horas antes había declarado ante la prensa, y es decir, para todo el país, que iba a cumplir, que no tenía ningún temor, que no había cometido ningún delito y que se iba a quedar los 18 meses para aclarar todas las acusaciones que, según él, son falsas y motivadas por el odio o la venganza política. De la persecución política. De la persecución política que él alega. Y una justicia que es imparcial. Bueno, sobre este punto habría que decir lo siguiente. El Perú, con todos sus defectos, no es una dictadura, no hay un gobierno autoritario y, por lo tanto, no hay persecución política. Razón por la cual los argumentos de Alan García se desvanecen. Y precisamente por eso en este momento en el país hay una indignación nacional. Y eso se refleja en los pobres resultados electorales que tanto el partido aprista como sus aliados, que durante estos 2 años han ejercido el poder político, y eso hay que recalcarlo. Quienes forzaron, por ejemplo, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski fueron los fujimoristas y apristas que controlan el Parlamento. Entonces resulta raro alegar persecución política cuando ellos tienen el poder en el Parlamento. Alejandro Toledo también dice que... Alejandro Toledo es otro prófugo de la justicia que está en los Estados Unidos. Los dos únicos políticos y expresidentes que alegan persecución política son Toledo y García, que precisamente son los únicos que han sido imputados no por la justicia peruana, no por los políticos peruanos, sino por la justicia brasileña de haber pagado, de haber recibido sobornos durante sus gobiernos. En el caso de Toledo, 20 millones de dólares su gobierno por la construcción de una carretera en el sur del Perú, y en el caso de Alan García, su gobierno, 24 millones de dólares depositados en el Banco de Andorra por la construcción, la segunda etapa de la construcción del tren eléctrico en Lima. ¿Usted piensa que este pedido de asilo ya estaba armado? Bueno, él fue generando el ambiente porque semanas antes denunciaba que en el Perú estaba ocurriendo un golpe de Estado. Y ciertamente esto fue criticado y absolutamente rechazado por la opinión pública. Pero sin duda ya desde ese momento, ahora podemos sostener que él quería preparar este terreno. Doctor, ¿para qué? ¿Para hacer tiempo y que nuevamente puedan eventualmente prescribir los delitos de lo que se acusa ahora? Bueno, en realidad lo que está haciendo Alan García en este momento es intentar replicar lo que hizo pidiendo en el pasado el asilo a Colombia. Claro. Y lo que quiere la ciudadanía en el Perú es que cumpla con lo que él prometió, concurrir ante la Fiscalía y el Poder Judicial para aclarar estos gravísimos cargos. Acá, a diferencia del pasado, que sí hubo, un golpe de Estado dado por Fujimori, acá hay un gobierno democrático. No tenemos una democracia perfecta, no estamos en Suiza. El Perú, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene dificultades en su proceso democrático, pero no podemos sostener que el gobierno tiene control político del Poder Judicial ni de la Fiscalía. ¿Qué espera Perú hoy de Uruguay, que debe tomar esa decisión, que el gobierno ha dicho que es difícil, a pesar de existir todos estos elementos que usted está mencionando? Y que se va a tomar todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué puede pasar con las relaciones diplomáticas? Perú, en el caso de que Uruguay diera el asilo, debería dar el salvoconducto. Hay un episodio en el pasado no tan lejano de tensión muy fuerte en la crisis de los rehenes, ¿no? Cuando Uruguay negocia la liberación de dos integrantes de la banda de guerrilleros que estaba tomando la embajada de Japón a cambio de la liberación de uno de los rehenes, que era el embajador uruguayo. ¿Qué espera Perú en este momento? Lo que nosotros confiamos es que el presidente Tabaré Vázquez adopte la decisión respetando los compromisos internacionales que tanto han asumido Uruguay como el Perú, que están claramente establecidos en la Convención Interamericana sobre el Derecho de Asilo Diplomático, que no corresponde a personas que no son perseguidas políticas, y también a los compromisos internacionales que viene impulsando en su conjunto diversas naciones latinoamericanas en su lucha contra la corrupción. Ajá, bien.
Pedro Cateriano, muchísimas gracias, Gracias, por acompañarnos encantado de hoy. estar Y tenemos por allí el libro, Sí, ya lo Jaime, estábamos viendo. que lo estábamos viendo justamente en la portada, la reedición que está a partir de hoy en nuestro país. Una etapa muy significativa, con varios rostros, varias caras, Varias del caras, el expresidente. caso García.